Como integrantes del grupo número 15 tenemos a Héctor Chávez, Oscar Enríquez, Stephanie Sáenz, Stephanie Torres, Gerardo Velázquez y Rodrigo Zumbado. Como punto número 1 tenemos qué tipo de medicina practicaban los médicos barberos. La medicina que practicaban los médicos barberos era de manera rudimentaria. Estos hacían las cosas con muy poco cuidado, sin ninguna técnica, o tenían un acabado deficiente y lo hacían a cambio de dinero. No habían bases teóricas de los procedimientos, la transmisión de los conocimientos era de manera oral y de manera práctica para los nuevos aprendices. Algunas de las funciones era la extracción de piezas dentales, la amputación de miembros como dedos con posterior cauterización y sangrías empleando sanguijuelas. Estos no tenían mucho cuidado a la hora de tratar pacientes, los hacían sufrir, también tenían muy poco conocimiento de nuevas enfermedades, como lo era la enfermedad de costado, que hoy en día se le conoce como la apendicitis. Ok, en cuanto a qué tipo de medicina practicaban los médicos persas, es importante mencionar en este caso que cuando él logra entrar como un alumno de la Madrasa de Sina o Avicena, él va a recibir una formación teórica y práctica de la medicina un poco más amplia, ya que ellos se caracterizaban porque no se limitaban nada más a los conocimientos rudimentarios que se muestran en la primera parte, sino que ellos tenían como el conocimiento, buscaban otras disciplinas como la química. Incluso se empezaban a ver partes de farmacología. Ellos hacían experimentaciones con animales, con las mismas personas, que les permitía tomar apuntes y es lo que ahora se conoce como un ensayo clínico. Ellos tenían sus notas y esto les permitía tener un conocimiento un poco más amplio de las enfermedades y así de esa manera poder tratar al paciente. Es importante mencionar incluso que ellos tenían una relación, se puede decir, médico-paciente un poco más cercana. Ellos estaban a la cabecera de la cama del enfermo y esta misma relación les permitía tener un trato mejor con ellos y de esa manera tener como la facilidad para tratar y atender de mejor manera a las personas. Es importante mencionar que parte de ellos aún estaban muy basados en el conocimiento que era brindado por el estudio de los clásicos, como fueron Aristóteles, Hipócrates y Galeno. Sin embargo, el tipo de medicina de Persia, perdón, es un poco más amplio y aquí es donde se empieza como a abrir una base a la amplia gama que es la medicina hoy en día. Mi nombre es Oscar Enrique. Vamos a estar hablando acerca de cuáles son los principios, preceptos morales y temas éticos que se identificaron en la película del médico. Dentro de los principios bioéticos que logramos identificar es la beneficencia. Siempre en la película, ¿verdad? El personaje principal, Rod, busca hacer el bien, como dicen, sin mirar a quién. Siempre trata la manera de poder atender a aquellos que lo necesiten, buscando que su dolencia o padecimiento pues, pueda ser curado, ¿verdad? Para que la persona pueda tener una vida placentera. También vemos el otro principio que es el de la justicia. Como lo mencionaba, todo esto viene entrelazado uno con otro y es de que todos los que trató, ¿verdad, Rod? Pues todos recibieron un trato justo, sin discriminación. Al momento de que ocurrió lo de la peste, pues tanto niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, todos recibieron la atención médica. Claro está de que para esos momentos era un poco difícil porque estaban en medio de la peste y no sabían ver qué era lo que estaba, qué era lo que estaban combatiendo y cómo lo podían tratar porque no conocían, digámoslo así, como el tratamiento adecuado. Por las mismas limitantes, ¿verdad? Que no conocían la medicina en su totalidad. En este caso, pues hasta más adelante de que Roth se da cuenta cómo era realmente el funcionamiento del cuerpo. Y también otro del principio que se logra identificar aquí en la película es el principio de la no maleficencia, ¿verdad? Ya que siempre Rod y los demás médicos también respetaron la integridad de la persona. En este caso, ¿verdad? Cuando Rod practicó la autopsia al cadáver del paciente, no lo hizo solamente desde su propio querer, sino que él ya había platicado con el paciente y el paciente le dice, ¿verdad? Que era más importante para él su alma que su cuerpo prácticamente. Él estaba dando tipo como autorización, ¿verdad? De que no se lo dijo exactamente, pero Rod lo dio a entender así.
ya que el Señor pues le dijo de que era más importante su alma, ya que se iba con Dios, que su cuerpo, que fue lo que lo motivó a Rod a practicar esa autopsia y así poder darse cuenta, ¿verdad?, cómo era el funcionamiento del cuerpo. También vemos los preceptos morales que se lograron identificar es la ayuda al prójimo, siempre, en todo momento, ayudarlo sin mirar, ¿verdad?, a quién le voy a hacer el bien, sino que siempre el hecho de ayudar como médico a las demás personas, ¿verdad?, a que se curen, a que logren estar sanos, y también siempre decir la verdad. Cuando no se puede, pues no se puede. A veces hay personas de que por querer engañarse, por querer engañar a la persona, por querer, por así decirlo, querer hacerse notar o que sabe más, a veces sabe perfectamente que no puede y aún así le miente al paciente y le dice, claro que sí, vamos a hacer todo lo posible y a veces no sabe ni qué es lo que está haciendo, pero él sigue, ¿verdad? Porque no quiere decir la verdad de que no puede o que por lo menos presenta esa limitación que hasta ahí lo puede ayudar y que a veces es por eso de que cuando uno no puede hacer las cosas, cuando uno no sabe ya qué es lo que está tratando, hay que referir. ¿Qué cualidades médicas identifican los maestros de Rob? Por su profesión, los barberos estaban autorizados a entrar en los monasterios, ya que en esa época a los monjes les estaba prohibido usar barba y además muchas de las órdenes monásticas debían llevar un corte de pelo especial que las distinguiera de las otras. Esta íntima relación entre monjes y cirujanos, barberos también, hizo que estos últimos se convirtieran en asistentes de los primeros en determinados procedimientos operatorios. Con el tiempo aprendieron a realizarlos de tal manera que resultaron los herederos lógicos del oficio, transformándose en barberos cirujanos. Tradicionalmente, los barberos, como su nombre indica, trabajaban únicamente la vertiente higiénica, con lavado, corte y peinado de cabellos o rasurado de barbas. Sin embargo, con el tiempo, incorporaron a su oficio el ejercicio de diferentes actividades médicas, como la extracción de dientes, pequeñas operaciones de cirugía, muy frecuente la sutura de heridas, reducción de fracturas y luxaciones, y sobre todo la flebotomía o sangría terapéutica, acción muy habitual desde el siglo IX, que comenzarían a poner en práctica por lo que se acuñaría el concepto del cirujano barbero. Algunas de estas actividades están reflejadas en la película. No existían tampoco escuelas para la formación de estos cirujanos barberos y la transmisión era oral y la práctica a los aprendices. Bien, en la película se refleja visualmente cómo era la formación del estudiante de medicina en una madrasa del siglo XI en el Oriente Medio. En este caso era la madrasa de Isfahán, en Persia, de la cual Avicena era el director. En la formación del... ¿Qué es lo que más les impresionó de la película? Así como han pasado los años durante la historia, se entiende que muchas prácticas que no iban relacionadas con la religión eran actos de brujería y estos tenían sus consecuencias. Sin embargo, los avances de la medicina han demostrado la veracidad de la Biblia. Esto demuestra que hoy en día los tratamientos de primera calidad son más efectivos y de mayor rapidez de recuperación que las simples transfusiones de sangre, produciendo un menor riesgo al paciente. Y en la película se explica mucho al respecto de la historia de la medicina y cómo la población la veía en los siglos pasados y el cambio que ha tenido durante los años. Dicho esto, lo que me impresionó de esta película fue el hecho de que el protagonista hizo una autopsia en la cual, bueno, en esa época al, al profanar el cuerpo se consideraba un castigo y estaban a punto de matar al protagonista. Sin embargo, por hacer eso, el protagonista se dio cuenta que muchos libros de medicina estaban equivocados en esa época, por lo que realizar eso hizo que se salvaran muchas personas y cambiara lo que es la información de la medicina que estaba en esa época.